Bueno, primeramente vamos a hacer la explicación de la unidad temática La ciencia y su aproximación histórica. Del siglo V al siglo XV, la Edad Media se inicia con la reina de las ciencias, la teología. En el siglo XVII significó un declive del antropocentrismo, es decir, el estudio basado o centrado en las personas, y también de la teología, es decir, se dio fin, ¿no? Inician los métodos científicos los trabajos de Francisco Bacón y Galileo Galilei. Galileo Galilei con su teoría de la caída libre que unían el experimento empírico al cálculo matemático. Para René Descartes, en 1596, sostiene que el pensamiento está suscitado por la realidad. En cambio, para el pensador moderno, todo se basa en la razón, es decir, todo lo explica la razón. En el siglo XVII y hasta acá, los filósofos europeos se dividen en racionalismo y empirismo. El racionalismo define el criterio de verdad, que es intelectual y deductivo. En cambio, el empirismo se basa en la comprobación minuciosa de hechos naturales. Después de esta época se inicia la filosofía idealista romántica de autores como Fieschi, Shelley y Hegel. Hegel y su filosofía se dispersa en existencialismo y fenomenología. En 1798 Augusto Comte introduce el enfoque positivista y su criterio de verificabilidad. Ya en el siglo XX ocurren cambios en la concepción positivista. Vamos a hacer un contraste entre ambos, entre la clásica y la actual. Por ejemplo, en la clásica se garantiza la objetividad de las teorías y evita las teologías. En cambio, en la concepción actual, la ciencia misma está basada en creencias y valores. Acá en el 2 existe una correspondencia de hechos entre teoría y verdad. Actualmente hay una correspondencia entre hechos y verdad, pero no, existe una correspondencia entre hechos y teoría, pero no así entre la verdad, es decir, no existe una explicación definitiva. El método científico demuestra la verdad de las teorías, pero actualmente el método científico no demuestra la verdad de las teorías. Principio de la epistemología contemporánea. Da inicio con el filósofo Karl Popper y su tesis El falsacionismo, que es, intenta contrastar las teorías, intenta refutarlas mediante un contraejemplo, y si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pero no verificada. Para la teoría kuhniana, su aportación es su obra El paradigma, que consiste en miembros de una comunidad científica que comparten creencias, valores, y ellos son los que tienen el criterio de verdad. Para Larry Laudan, su aportación consistió en el análisis epistemológico y metodológico en el progreso y no así en la razón. Para Wittgenstein, da un giro de su lenguaje de pura lógica y formalidad a uno pragmático. Diferencia entre subjetividad y objetividad. Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez, es decir, depende del punto del observador, es decir, depende de su profesión, depende de su cultura, de sus hábitos de observación, de la capacidad de atención, de su capacidad del cerebro humano y de los prejuicios que haya adquirido durante su vida. Vamos a mencionar algunas diferencias entre objetividad y subjetividad. Por ejemplo, para la objetividad, la actividad científica busca acercarse a la verdad absoluta. Para la subjetividad, en cambio, es la práctica cotidiana de emitir opiniones sin sustento científico. Aquí en el párrafo 2 dice que es un concepto elaborado y determinado por la sociedad, es decir, está involucrado con la ideología. En cambio, para la subjetividad no tiene una mirada parcial y no tiene ideología. Por ejemplo, antes las estrellas y los planetas se utilizaban en la navegación, la cual se logró con un conocimiento objetivo. Pero en la antigüedad los astros y los planetas estaban asociados con la mitología y su adoración, altamente subjetivo. Bueno, gracias.